Hare Krishna, saludos, bienvenidos. Vamos a continuar con la lectura del Srimad Bhagavatam. Hoy estamos en el el mismo canto primero, texto 43. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shiravasa niraharum badhavam muktam murdayam darsayam atmanorupam yadam mata pisachavat anaviksamano niragat asrimban badiro yatam. La traducción de este verso es la siguiente. Después de eso, Maharaj Yudhishthira se vistió con ropa raída, dejó de comer comidas sólidas, enmudeció voluntariamente y se dejó el cabello suelto. Todo esto en conjunto hacía que se viera como un vagabundo o un loco sin ocupación. Él no dependía de sus hermanos para nada y, tal como un sordo, no oía nada. En realidad vamos a leer hoy este verso 43 y también el 44. Y en ambos versos vamos a ver, vamos a recibir una descripción de ahora la actitud y la forma de actuar de Yudhishthira, habiendo recibido la noticia de la partida de Krishna. Y bastante interesante algunas cosas que encontraremos hoy. Y una de ellas es este recurso que hoy se conocía en aquel tiempo y hoy por hoy todavía se utiliza. Si bien es verdad, son más bien elementos propios de aquella sociedad más antigua. Y como digo, posiblemente hoy todavía se pueden ver algunos vestigios de esa cultura, de esos relacionamientos sociales, y se pueden ver todavía. Sin embargo, era más común en aquel tiempo. Y aquí Yudhishthira hace uso de uno de esos recursos. Es una técnica que empleaban algunos yogis, que ahora vamos a hablar un poco de ella. Técnica que para los ojos no familiarizados, no entrenados, o para alguien como nosotros, que nacimos y crecimos y nos desenvolvemos en una cultura tan ajena a la cultura occidental, es este tipo de recursos, este tipo de técnicas, como digo, ahora lo vamos a ver, pueden parecer inimaginables, o en realidad son inimaginables hasta que se nos informa de la existencia de ellos. Así que vamos a ver qué fue eso que hizo Yudhishthira. Y vamos a ver. Bueno, el verso entonces dice eso, que se vistió con ropa raída. Recordemos que estamos hablando del emperador y era una persona con un cargo político tan importante al punto de que, si nos tratamos de ponernos en todo el contexto, aquí estamos hablando de un Yudhishthira que es el rey en ese momento. Sus hermanos, los 4 restantes Pándavas, están ahí con él también. Y ese puesto de gobernador fue peleado y fue en realidad por ese puesto de gobernadores que se da toda la batalla de Kurukshetra y mueren la cantidad tan grande de millones de personas que mueren, ya que su primo, su malvado primo Duryodhana,
él quería quedarse con ese puesto, porque no era simplemente el trono de una provincia, sino, de acuerdo con todos estos textos, el emperador, quien se sentaba en ese trono, en realidad tenía eh, tenía a su cargo y a su mando una extensión muy grande de tierra. No era solamente un reyesito pequeñito, sino que era algo muy grande. Y Yudhishthira, debido a su propia personalidad, a las cualidades de su propia persona, entonces pudo expandir la influencia de su propio reino a tal punto que todos los reinos conocidos en ese tiempo se acordaron ¿cómo puedo decir? Reconocieron la superioridad de Yudhishthira. Y entonces aquí tenemos a ese mismo Yudhishthira que fue y peleó y ganó la batalla de Kurukshetra, y por lo tanto ganó el trono. Ahora lo tenemos aquí despidiéndose de ese trono, como ayer decíamos, no solo del trono, pero de toda su familia en realidad, despidiéndose de todos sus roles que fueron siempre temporales, que fueron circunstanciales. Y ayer lo decíamos, antes de que, como a cualquier persona común, el destino y la muerte les arrebata todo a cualquier persona común, antes de que eso suceda, Yudhishthira, con suficiente entrenamiento que había recibido, Yudhishthira logra entregar todo antes de que le sea arrebatado. Así que entrega, incluso llega esa capacidad de comprensión espiritual, lo llevan a Yudhishthira a profundizar tanto, a tal punto de que él sabe que aquella teoría de que el cuerpo se vuelve polvo, él lo sabía también. Llega al punto de desprenderse, incluso desentenderse de su propio cuerpo, sabiendo que dentro de poco este cuerpo va a volver a ser lo que siempre fue, o de donde provino, pues, que era polvo, que era tierra. El cuerpo físico eventualmente terminará, si es que es quemado, va a terminar en cenizas, que alguien nos va a arrojar por allí, o si es enterrado, va a terminar, sí, descomponiéndose, o si en algunos lugares el cuerpo muerto simplemente lo tiran allí para que lo aprovechen los otros animales. En cualquiera de los casos, en cualquiera de los tres casos posibles después de la muerte, el cuerpo va a volver, el cuerpo, la materia de este cuerpo va a volver a integrarse con la materia que hay en el ambiente, ¿no? Ya sea que un animal se lo coma, dijimos, o que se descomponga en la tierra, o que sea tirada a las cenizas en algún lugar. Así que Yudhishthira sabía eso, y hoy entonces voy a volver. Sabía eso y con suficiente inteligencia deja su reino, deja todo aquella grandeza que lo acompañaba en ese reino, y entonces decide tomar esta dirección. Se vistió con ropa raída, dejó de comer comidas sólidas, enmudeció completamente, o enmudeció voluntariamente, no completamente, ahora vamos a leer un detallito más de esto, y se dejó el cabello suelto. Todo esto en conjunto hacía que se viera como un vagabundo o un loco sin ocupación. Eso está muy, muy interesante. Y también es resaltante el hecho de que ya no dependía de sus hermanos, que tanto lo habían acompañado y tan fieles le eran, y tanto lo querían y lo respetaban. Ya no dependía de ellos y tampoco tenía mucha relación con ellos, porque aquí enseguida se agrega que, como un sordo, él no oía nada. Vamos a ver el significado. Que es un significado corto, un par de líneas. Libre, pues, de todos los asuntos externos, él no tenía nada que ver con la vida imperial y el prestigio de la familia. Y para todos los fines prácticos, actuó como un vagabundo, loco e inerte, y no hablaba de cuestiones materiales. Él no dependía de sus hermanos, quienes durante todo el tiempo lo habían estado ayudando. Esta etapa en que se
en que se es completamente independiente de todos, se denomina también la etapa purificada de la ausencia de temor. Ahí termina el significado. Esta técnica de la que hablábamos al inicio es la técnica de volverse un indiferente hacia todo lo demás. De, incluso en apariencia, como lo acabamos de leer, daba la impresión de que él era un loco, un vagabundo, porque usualmente a las personas no les gusta relacionarse con un vagabundo y un loco. Por lo tanto, el yogi, sabiendo bien eso, sabiendo bien qué es lo que quiere, sabiendo bien cómo se comporta la sociedad en general que anda atraída por cosas superficiales, el yogi entonces recurre a actuar como un loco, no en el sentido de hacer disparates, sino simplemente de no hablar con nadie y descuidar su propio cuerpo para entonces que nadie lo moleste, para entonces ganar privacidad y dedicarse libremente a lo suyo, que es Krishna. En realidad es una técnica utilizada no solamente por devotos de Krishna, sino por muchos yogis, que no necesariamente un yogi es un devoto de Krishna, no necesariamente un yogi está buscando progreso espiritual, que ese es otro tema, pero al menos dentro de los yogis, dentro de la categoría de bhakti yogis, también es observado y utilizada esta herramienta. Entonces, ya en el Bhagavatam aparecen tal vez un par de casos más en donde vemos la misma técnica. El caso de Yada Bharata, quienes algunos de ustedes estén más familiarizados con los personajes del Bhagavatam. Yada Bharata, más adelante, si no recuerdo mal, canto sexto, séptimo, no recuerdo hacia qué canto aparece él. Él recurre a lo mismo, a actuar como el texto dice, como un retardado, como un sordo, como un mudo. Su papá le trataba de enseñar algo y él hacía siempre las cosas al revés, adrede, para que su papá desistiera y ya no lo molestara tanto. Y llegó al punto, incluso Yada Bharata, estamos hablando ahora de Yada Bharata, no de Yudhishthira, sino de este otro personaje del Bhagavatam también. Yada Bharata llegó al punto en el que una vez iba caminando por allí y unos pobladores de un lugarcito ocupaban un espantapájaros, dice el Bhagavatam, así lo relata. Entonces lo agarraron del brazo a Yada Bharata y se lo llevaron y lo plantaron allí, lo pusieron en el campo en donde necesitaban, en los sembrados donde necesitaban un espantapájaros, y Yada Bharata se quedó allí simplemente porque a donde sea que iba, como vamos a leer también en el siguiente texto ahorita mismo, a donde sea que iba, cualquier ocupación externa no le perturbaba su meditación. También tenemos Rishabhadeva, más también en el Bhagavatam, que en realidad él era una encarnación de Krishna, pero lo vemos también usando la misma técnica. Y hay, como digo, muchos otros ejemplos que es una forma para ganar privacidad. Es una manera mediante la cual la persona, mediante la cual el devoto consigue que nadie lo moleste, consigue no distraerse con nada. Y como estando en esa plataforma, la persona tiene una madurez espiritual tan grande que incluso con una apariencia como un loco, el hecho de tener una apariencia como un loco y descuidada no interfiere en la calidad espiritual de la meditación de la persona. Eso es, para esa técnica, podemos decir, se requiere una cierta madurez y comprensión espiritual, porque al inicio, en la etapa primaria, es completamente necesario que observemos aquellas normas que tienen que ver con la higiene, con la salud, con la limpieza del cuerpo, con la cordialidad hacia los demás, etc. No es ese el medio recomendado para un estudiante y para un estudiante como nosotros, sino es algunos casos, algunas personas recurren a eso, pero como digo, no es el medio, no es el camino que todos debamos seguir, sino, como dije, por el contrario, observando todas dentro de un marco de lo posible y del sentido común, observando, las normas de cordialidad, de gentileza,
de cooperación con otros, etc. Voy a leer algo aquí de este mismo significado para resaltarlo. Vean que voy a subrayarlo, que es este significado de ¿cuántas? 8 líneas tal vez. El significado mismo comienza y nos arroja la primera palabra, esta cualidad, libre, el yogi libre, y en este caso Yudhishthira libre, ya podía dedicarse a Krishna. Y si vamos hacia abajo en el mismo significado, la conclusión dice que él estaba completamente independiente. O sea, por un lado, lo vemos a él actuando externamente como un loco, pero en realidad lo que estaba ganando era libertad. Era completamente ahora independiente porque había llegado a una etapa, aquí lo estoy subrayando, había llegado a una etapa, había progresado hasta allí, no era una cosa intelectual. Y en esa etapa la persona está completamente convencida de que está protegida. Ya no tiene temor, la ausencia de temor. Y si ustedes recuerdan que lo leímos hace unos días atrás, en estos versos, Prabhupada decía que el significado, allí se decía que Yudhishthira se volvió un sannyasi, tal vez ustedes recuerdan. Sannyasi es el renunciante, aquella persona que pasó su vida de estudiante, pasó su vida de casado, pasó su vida de retirado y ahora sí es un renunciante. Oficialmente y sí, del renunciante de por vida. Y es ese tipo de renunciante el que así se volvió Yudhishthira, de quien estamos leyendo, ¿no? Ahora, con relación a los renunciantes, voy a ir un momento a Bhagavad Gita para que ustedes puedan ver algo. Y vamos a ver algo muy interesante. Vamos a ir a capítulo 16, texto primero, en donde se presentan, texto del 1 al 3, de hecho, se presenta una lista de cualidades que aquella persona que se dedica a lo espiritual va desarrollando, ¿no? Y que vale la pena leerla también, vale la pena estudiar este tipo de listas que son. Esta no es la única lista de buenas cualidades que aparece en la Gita. Pero bueno, aquí es capítulo 16, texto 1 al 3. Y una de las cualidades que aquí se mencionan, la voy a subrayar y luego entramos al significado, es, ahora les digo, libre de temor, la valentía. No la encuentro aquí. Vamos a entrar al significado porque ahí sí la vamos a ver. Ah, no. De hecho, la valentía, ya que venimos recién del texto anterior del Bhagavatam, en donde se decía que en esa etapa la persona está libre de temor, veamos aquí. De hecho, la primera cualidad de todas las que se mencionan aquí es esa misma. Sri Bhagavan Uvacha, Sri Krishna dijo, Avayam, esto es libre de temor. Siendo Vai o Vayam, temor, eso significa, si le ponemos este prefijo a, es Avayam, o sea, libre de temor, o sea, en otras palabras, valiente. Avay. Y vamos a ver brevemente qué es lo que nos dice este significado, ya que cada una de estas cualidades Prabhupada da una pequeña explicación de todas estas cualidades, un significado muy, muy interesante que vale la pena sentarse con tiempo, con esmero, leerlo, estudiarlo. Y vean lo que dice aquí Prabhupada de Abhay. Uno debe estar completamente convencido de que Krishna, o la Suprema Personalidad de Dios, en su aspecto localizado de Paramatma, siempre está dentro de uno, y que Él lo está viendo todo, y que Él siempre sabe lo que uno piensa hacer. Se debe tener, pues, la firme convicción de que Krishna en forma de Paramatma se va a ocupar de un alma que está entregada a Él. Nunca estaré solo, debe pensar uno. Incluso si vivo en las regiones más oscuras de un bosque, Krishna me acompañará y me dará absoluta protección. Esa convicción se denomina Abhayam, valentía.
ese estado mental es necesario en una persona que se halla en la orden de vida de renuncia. Esto es lo que dice Bhagavad Gita. Es necesario para una persona que entra en la vida de renuncia esa madurez, esa etapa, llegar a esa etapa de que donde sea que yo voy, yo sé que Krishna está en el corazón incluso de las serpientes, a las que les puedo temer, o los tigres, a quienes también les puedo temer porque me maten, de cualquier otro ser vivo. Y Yudhishthira entró en esa etapa. Llegó, ahora sí voy a volver al texto. Lo veamos. Yudhishthira se encontraba en esa etapa. Aquí está. Voy a subrayarlo nuevamente. Esto fue el verso que leímos ya. Esta etapa, se dice, en que se es completamente independiente de todos, se denomina también la etapa purificada de la ausencia de temor. Veamos qué interesante también otro dato es que es una etapa a la cual si llega, posiblemente en algún momento del aprendizaje podamos sentirnos culpables porque sigo teniendo miedo. Posiblemente en algún momento me sienta avergonzado, incluso culpable, porque es que yo debería confiar plenamente en Dios y no lo puedo hacer. Y lo cierto es que en un sentido necesitamos paciencia, las escrituras también lo dicen. Si bien es verdad, es la teoría, pero gradualmente vamos a ir viviendo pequeñas experiencias a lo largo de la vida, a lo largo de ese transcurso. Y esas pequeñas experiencias nos harán ir reafirmando que sí, que Krishna me está protegiendo, que Dios me está protegiendo. Para entonces eventualmente, de manera orgánica y gradual, llegar a esa comprensión de que sí, Krishna, donde sea que esté, lo que acabamos de leer, donde sea que esté, Krishna me protege. Bueno, vamos al siguiente verso. Es el texto 44. Entonces, Maharaj Yudhishthira partió para el norte, recorriendo la senda aceptada por sus antepasados y por los grandes hombres, para consagrarse por completo a pensar en la suprema personalidad de Dios, y donde quiera que iba, vivía de esa manera. Vean también, muy interesante que ustedes recordarán, como lo hemos señalado en varias ocasiones aquí ya, como de acuerdo con Prabhupada, casi al final de la introducción de la Gita, Prabhupada describe que el secreto y el arte de la Gita es absorber la mente en pensar en Krishna. Y Krishna, de hecho, en el texto central de la Gita, Krishna dice que piensa en mí, vuélvete mi devoto, ofréceme reverencias, adórame a mí y vas a venir conmigo. Siempre piensa en mí. Así que, y lo vemos aquí entonces, si ese es el arte y el secreto de la Gita, pensar en Krishna, lo vemos aquí a Yudhishthira. Vamos a subrayar aquí algunas palabras. La tercera línea de este verso 44 dice que Hridi, en su corazón, había esa meditación de Brahma Param. Aquí tenemos Dhyayam. Ustedes recuerdan que hace unos días hablamos de Giridhari o Dharma, varias palabras en el sánscrito que comienzan con esta DH. Y esa DH hace referencia a algo sostenido, a algo firme. Por lo tanto, Dhyayam hace referencia a una meditación firme, sostenida en el corazón. Y era lo que él hizo, se fue a meditar firmemente en su corazón en Brahma Param, quien es Dios. Quienes de ustedes que estén más familiarizados con estas palabras, Brahma Param, que el Param, el Brahma más grande, o sea, Dios. Y para eso es que se fue al bosque, no, que es diferente, como hemos venido diciendo algunos días atrás. El Bhakti busca que uno dirija su atención a Krishna, que uno consiga ver que Dios está en todos lados. Y el Bhakti no busca, por ejemplo, que uno le huya como decíamos estos días, a la superficialidad, que uno le huya y que uno, en fin de cuentas, se termine
enojando, digamos, con la superficialidad, con el plástico, con los sulfitos en las comidas, con los colorantes, con Monsanto. El Bhakti no nos apunta a que terminemos huyendo de lo malo del mundo. Se me voy de aquí porque hay tantas cosas desagradables. En realidad el Bhakti apunta a que uno centre completamente su atención en Krishna. Y ese es ahí donde, que aparentemente es la misma acción, pero la motivación es diferente. Yudhishthira se está yendo al bosque, no por huirle a la sociedad materialista, no por huirle a la gente superficial, no por huirle a esta gente que no busca de Dios, mejor me voy de aquí, me voy al bosque, porque allá sí. Él no va frustrado, sino por el contrario. Él todavía no se ha ido de su casa. Bueno, en este verso ya vimos que se está yendo al norte, pero en su corazón no va huyendo de nadie, sino más bien en su corazón va viendo a Krishna. La acción es la misma, pero la conciencia es un giro dramáticamente opuesto. Es como ver el vaso medio lleno y medio vacío, algo así. Sí, qué motivación hay en el corazón de la persona. Así que el renunciante, dentro del sistema del Bhakti, el renunciante no renuncia por rechazo, ni por odio, ni por algún sentimiento de incomodidad. El renunciante, en realidad nunca renuncia, pero podemos decir que el renunciante dentro del sistema del Bhakti está con su visión tan puesta en Krishna que entonces naturalmente ya no presta atención a lo que está dejando. Y Krishna lo dice en la Bhagavad Gita, param dristva nivartante, que una vez viendo algo mejor, una vez habiendo visto ciertas verdades espirituales, la persona naturalmente deja aquello superficial, aquellas cosas que dañan atrás. Pero bueno, entonces Yudhishthira va para allá, se va para el bosque. ¿A qué? A meditar en su Señor, a meditar firmemente en su Señor, no necesariamente, como dije, huyendo a algo malo. Bueno, leemos este significado y nos detenemos ahí. Significado. Este verso nos hace saber que Maharaj Yudhishthira siguió los pasos de sus antepasados y de los grandes devotos del Señor. Hemos discutido en muchas ocasiones anteriores que el sistema de Varna, Asrama, Dharma, tal como lo seguían estrictamente los habitantes del mundo, en particular aquellos que habitaban en la provincia del mundo conocido como Aryavarta, ese sistema Varnasrama hace énfasis en la importancia de dejar las relaciones familiares en cierta etapa de la vida. La formación y la educación se impartían de esa manera. Y en consecuencia, una persona respetable, tal como lo era Maharaj Yudhishthira, tuvo que dejar todas las relaciones familiares en aras de la autorrealización y de la ida de vuelta a Dios. Ningún rey o caballero respetable continuaba la vida familiar, hasta el final, pues eso se consideraba una acción suicida y en contra de los intereses de la perfección de la vida humana. A fin de que todo el mundo se libre de todas las cargas familiares y se consagre un 100% al servicio devocional del Señor Krishna. A todos se les recomienda siempre este sistema, ya que es el sendero de la autoridad. El Señor enseña en la Bhagavad Gita, en el 18.62, que al menos en la última etapa de la vida uno debe volverse devoto de Él. Una sincera alma del Señor, como Maharaj Yudhishthira, debe acatar esta instrucción del Señor por su propio bien. Voy a detenerme aquí un momentito. Qué interesante que, como acabamos de decir, que la acción es la misma, pero depende cómo lo veamos. Aquí Prabhupada está presentando como, vamos a decirlo así, como un derecho del alma, un derecho de la persona que por fin se quite esas cargas que toda la vida se puso encima y que tenga la oportunidad de adentrarse y sumergirse a plena satisfacción, sumergirse en Dios. Porque si lo hace de manera sincera, entonces va a conseguir una felicidad muy profunda, la felicidad espiritual. Y en realidad es un derecho de la persona, tal como funcionaba antaño esta sociedad, es que todos los miembros de la familia, con completo apoyo, respaldaban al que se llevaba la vida de renuncia,
lo respaldaban para que tenga el derecho de por fin asociarse con aquellos sabios, con aquellos santos que están dedicados a Dios desde tanto tiempo atrás. Y esta persona que en su cabeza tenía cuentas y deudas, responsabilidades, por fin tenga el derecho y tenga la hermosa oportunidad de sumergirse en Dios en la última etapa de su vida. Y diferente eso a verlo como un castigo. Y por esa razón se requería una educación espiritual. Por eso se requería que el niño desde la etapa temprana viviera una vida de brahmacharya, para que antes incluso de entrar a la vida de tantas responsabilidades, a que el niño tuviera una pequeña experiencia de que la vida espiritual es verdadera. Por lo tanto, transcurriera toda su vida social activa recordando aquellas experiencias espirituales que eran verdaderas, que lo son. Y al momento de tener que renunciar, entonces retoma la búsqueda de aquellas experiencias espirituales que vivió en la niñez. Es un sistema muy completo, científico, como Prabhupada lo dice, porque garantiza a todos o busca que todos tengan acceso a ese derecho y el derecho de experimentar satisfacciones más profundas. Y si en una familia, por ejemplo, tenemos la presencia de personas que tal vez no han renunciado por completo, pero están en una etapa de retiro, y si en una familia tenemos presencia de ellos que tienen ya un cultivo espiritual mayor, eso es completamente beneficioso para los niños, en realidad para todos. Incluso una persona que no ha renunciado por completo, pero que está en etapa de retiro, debido a que tiene más tiempo libre para su cultivo espiritual, ese cultivo espiritual se va a ver reflejado en sus relaciones con el resto de su familia, y es un beneficio para todos. Todos sabemos, bueno, no sé si todos sabemos, pero hay una cierta cantidad de alarma, digamos, en algunos países de primer nivel, por la cantidad tan grande de soledad que las personas mayores enfrentan. Y aquí tenemos solucionado un problema, o ese problema, pues. Si a la persona mayor se le da la oportunidad de ejercer ese derecho, de experimentar un placer más profundo, esa persona, por un lado, estará muy satisfecha, o al menos más satisfecha de lo que hoy por hoy una persona mayor en estas sociedades de primer nivel podría estar. Y la sociedad en general, aquellas personas que lo rodean, sacarían gran beneficio. Era un sistema de vida diferente, un sistema de distribución social diferente. Bueno, termino con el último párrafo de este significado y ahí terminamos. Las palabras específicas Brahma Param se refieren al Señor Sri Krishna. Esto lo corrobora Arjuna en la Gita en el 10.13, haciendo referencia a grandes autoridades tales como Asita, Devala, Narada, Vyasa. Así pues, Maharaj Yudhishthira se iba de la casa hacia el norte, recordaba constantemente al Señor, mientras hacía eso, al Señor Krishna, en su fuero interno, siguiendo los pasos de sus antepasados, así como también de los grandes devotos de todos los tiempos. Muy bien. Ahí vamos a detenernos. Hoy es día sábado y llegando al final de esta semana. Mañana todavía vamos a continuar con el siguiente verso. Sin embargo, a partir del lunes, prácticamente toda la semana de lunes hasta el domingo, muy posiblemente, vamos a nuevamente detener la lectura del Bhagavatam. Esperamos en esta ocasión, nada más por esta semana, y la vamos a retomar a partir del próximo lunes. Entonces nos vemos mañana. Hare Krishna.